venganza de los electroalces pop. Con esta historia de Westeros se está extendiendo más de lo que muchos conocíamos del libro de Fuego y Sangre. El reinado de Viserys I, su estabilidad se está poniendo en peligro, y este episodio nos da muchas referencias y datos de algunas cosas que están por llegar. Y por eso en este video te traemos 36 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del tercer episodio de House of the Dragon. Pero antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de HBO Max House of the Dragon. Así que si aún no has visto el tercer capítulo y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. En primer lugar, hablando a grandes rasgos de la intro, a lo largo del libro de Fuego y Sangre hay algo que muchos personajes mencionan, y es el mal augurio que es derramar sangre de uno de los suyos. Con una casa que su intención siempre ha sido proteger la sangre del dragón, esto de matar a los suyos parece una contradicción. Desgraciadamente la historia de esta familia ha estado envuelta con mucho derramamiento de sangre y el mismo intro nos lo recuerda. El recorrido por el árbol genealógico de los Targaryen puede que no parezca que va a ir cambiando como lo hacía en Juego de Tronos, pero si la serie se extiende y tiene pensado contar toda la danza de dragones, seguramente también tienen planeado que este intro poco a poco se vaya extendiendo. El logo que vemos ondeando en llamas en un inicio pertenece a la casa Velaryon. Esta casa junto con los Targaryen son las dos únicas casas que sobrevivieron a la caída de Valyria. En los libros se menciona que el mayor poder de esta casa está en su flota naval, más que en sus dragones, a pesar de que los hijos de Corlys Velaryon sí tienen unos. Esta casa Velaryon es una de las más ricas en todo Westeros. En Juego de Tronos siempre nos dijeron que la casa más rica eran los Lannister, pues en esta época no, esta era la casa Velaryon. Esto gracias a los viajes de la serpiente marina que hizo al otro continente para traer riquezas de estos lugares. Lo que vemos que está sucediendo es la famosa guerra de los peldaños de piedra. En esos, 3 ciudades importantes se unieron para formar la Triarquía, un gobierno de esta zona. La Triarquía, al combinar su flota, esta es mucho más fuerte y esta es la razón por la que Corlys Velaryon estaba tan preocupado por esta invasión. Los peldaños de piedra, esta región por la que se están peleando, está localizada en una zona donde casi parece que se unen Essos y Dorne, y es la única del conflicto. Continuando el episodio podemos ver el nacimiento del primer hijo varón del rey Viserys. Él es llamado Aegon como el antepasado Targaryen Aegon el Conquistador. Y otro Aegon muy famoso que conocimos en Juego de Tronos es Aegon VI, que lo conocemos más como Jon Snow. Este nombre no es revelado en los libros, pero como no tenemos continuación de la saga, supondremos que esta siempre fue la intención del nombre. A pesar de que la madre del bebé no es Targaryen, podemos ver que Aegon nació con su cabello platinado, como muchos de esta familia. Recordemos que en Juego de Tronos nos dieron un poco de contexto de genética y de estas características, de cómo hay genes más dominantes que otros. Este detalle será importante en esta serie porque a veces esto confirma algunos rumores. El rey Viserys gobierna un poco a la sombra del reinado de su abuelo, Jaehaerys I, y es entendible, porque es recordado como uno de los mejores reyes de todo Westeros. La manera de gobernar de Viserys parece que a diferencia de otros reyes, es evitando el conflicto. Por ello, a pesar de la ayuda que le están pidiendo, se niega a intervenir en el conflicto de Peldaño de Piedras. Recordemos que esta zona y su importancia es más estratégica, ya que su verdadero valor territorial pues son unas islas casi todas áridas y llenas de piedras y cuevas, pero les permitía a piratas y ahora a la Triarquía controlar el paso de los barcos de un continente a otro, y por lo tanto hasta cobrar el derecho de paso. Rhaenyra está escondida en el bosque de dioses debajo de un árbol arciano, estos que son tan importantes para la gente del norte. Aquí la princesa se va a leer y se lleva a su propio juglar para que le cante. La canción es la que parecía que hablaba de los Targaryen porque termina con Bajo el ojo del dragón, pero cuando la escuchamos desde el principio nos damos cuenta que habla realmente de Nymeria, porque termina con ella huyó con sus barcos y su gente, su corazón roto por esos. Siempre que hay una mujer fuerte con poder en Westeros, de algún modo lo conectan con la historia de Nymeria, la princesa guerrera que llevó a su pueblo a Dorne. Arya Stark es otra de las protagonistas de Juego de Tronos que frecuentemente hacía referencia a esta guerrera. Curiosamente, esta no es la primera referencia en esta serie, porque en el primer episodio lo que Rhaenyra y Alicent estaban leyendo es la historia de Nymeria y justamente en este mismo lugar. Y para los que no lo sepan, se había mencionado que se estaba trabajando en un spin-off de Juego de Tronos sobre esta historia de la princesa guerrera y sus barcos. Un spin-off pues que hasta la fecha no sabemos si va a llegar o no, pero lo dudamos mucho. En este festejo para el príncipe Aegon podemos ver a algunos personajes que serán clave más adelante. Conocemos a los Lionel Strong.
señor de Harrenhal y es parte del consejo de Viserys. Es además el padre de Larys y de Harwin. Larys es al muchacho con el pie cojo que vemos que se acerca a las mujeres de la corte. Este personaje, como podemos ver, parece pasar desapercibido y escuchar muchas conversaciones. Esto es un adelanto de cómo este personaje se convertirá en el futuro en el Consejo de los Rumores, puesto que fue por mucho tiempo de Varys en Juego de Tronos. El hijo mayor de Lionel Strong es Harwin, llamado el Rompehuesos por su enorme fuerza y tamaño. Es nombrado capitán de la guardia de la ciudad y juega un papel clave en la futura historia de House of the Dragon de Rhaenyra. Otra familia de la que vemos más son de los Lannister. Por fin conocemos a un par de hermanos gemelos que no son parte de una relación fraternal incestuosa. A Tyland Lannister lo vemos como la persona que le trae noticias al rey de peldaños de piedra y que insiste en hacer algo al respecto. En contraparte, su hermano gemelo, Jason Lannister, es quien quiere casarse con Rhaenyra. Ambos gemelos son interpretados por el mismo actor, quien ya es conocido en este universo de Westeros porque participó en Juego de Tronos. Jefferson Hall apareció como Sir Hugh of the Vale en 2 episodios de la temporada 1 de Juego de Tronos. Para hablar de lo importante de la familia Lannister, Jason menciona a Casterly Rock, el lugar donde se encuentra la fortaleza Lannister. Las damas de la corte hablan de cómo la guerra de Daemon, que está sucediendo en los peldaños de piedra, se está desmoronando, pero están chismeando acerca de una historia en particular, sobre el alimentador de cangrejos y cómo ha secuestrado a la sobrina de Lord Swan, es decir, a Lady Joanna, para pedir un rescate. Sin embargo, este Lord Swan es tacaño y no va a pagar este rescate. Alicent pregunta qué será de Lady Joanna y otra mujer dice que el rumor es que la venderán a una casa de prostitución en Lys. La cosa es que no es un rumor, el libro de Fuego y Sangre nos revela que pasa exactamente eso con ella. Después termina gobernando la ciudad y es conocida como el Cisne Negro. El Ciervo Blanco juega un papel importante y clave en el episodio. Y es que le dan el simbolismo como que encontrarlo es una señal de los dioses para que Aegon sea elegido como el heredero. Pero con un rey como Viserys que no quiere conflicto, todo se vuelve más complicado. Al final Viserys no encuentra a un ciervo blanco y de hecho lo tienen que ayudar para poderlo apuñalar. Una metáfora de cómo tal vez no era el deseo de los dioses que Aegon sea el rey. Viserys relaciona mucho su sucesión como si alguien más pudiera decidir por él. Quiere que los sueños profeticen qué debe de hacer y por esto a lo largo de este episodio lo vemos debatiendo esta indecisión. Rhaenyra sí llega a ver al ciervo blanco, lo que nos da un momento lleno de simbolismo y significado para su condición de heredera y futuro real. Se cree que los ciervos blancos son criaturas mágicas en la tradición de Canción de Hielo y Fuego, pero también es el nombre de un barco que forma parte de la flota real de Joffrey Baratheon. Es destruido por un incendio forestal en la batalla de Blackwater, otra guerra librada entre dos tierras aspirantes al trono de hierro con fuerzas de desembarco del rey y Roca Dragón, por lo que tal vez sea un presagio más de la danza de dragones que está por venir. Sir Criston Cole habla sobre su padre sirviendo en Blackhaven, que es un castillo en Dornish Marshes, que sirve como hogar de la casa Dondarrion. Beric Dondarrion habría sido Lord of Blackhaven en Juego de Tronos. Otra cosa de la que Sir Criston Cole menciona es el libro blanco de la Guardia Real. El libro blanco registra acciones notables de cada miembro de la Guardia Real y se menciona varias veces en Juego de Tronos. En particular, en el final de la serie, Brienne of Tarth escribe la entrada del libro blanco de Jaime Lannister después de su muerte. Es curioso que a Rhaenyra sea atacada por un jabalí, porque esto nos recuerda en la manera en que muere Robert Baratheon. Esto sucede cuando un jabalí le da una estocada al rey en un evento de cacería y como estaba borracho y es bastante gordo, es mucho más fácil que el animal lo hiera, algo que habla de que ya no solía estar en condiciones para gobernar. También es interesante el ataque del jabalí que se produzca en un episodio en el que el rey Viserys muestra más interés en emborracharse y cazar que en gobernar, de forma muy similar a lo que el propio Robert Baratheon terminó haciendo, y es un contraste de los reflejos y estado de alerta de Rhaenyra. Cuando Viserys recibe el consejo de Lionel Strong sobre el matrimonio de Rhaenyra, se menciona a los hijos de Jaehaerys, en específico de las problemáticas que habían sido sus hijas, y es que es cierto, este rey tuvo una larga descendencia, pero su madre tuvo mucho problema con casar a las mujeres. Una de sus hijas incluso se volvió prostituta. El rey se refiere a Rhaenyra como el deleite del reino, un apodo que viene del libro.
Algo que no se ha mostrado en la serie es que Rhaenyra era querida por el pueblo, solía ir volando con su dragón a diferentes partes del reino y desde que su padre la nombró heredera se ganó el afecto de la gente. Viserys habla de cómo hay algunos Targaryen que son soñadores. Esto es una referencia a Dennis, quien soñó con la destrucción de Valyria y esto fue lo que salvó a esta casa de la destrucción, aunque ya también conocimos que fue el mismo Aegon el Conquistador quien también tuvo una profecía que está relacionada con los eventos que ocurrieron en Game of Thrones y los Caminantes Blancos. En una escena se puede ver que Viserys ha perdido un par de dedos. Esto habla de su deterioro y de una enfermedad que poco a poco lo va consumiendo. Si fuera Soria Gris, esta ya habría avanzado, pero hay algo más que está afectándole. Seguramente tiene relación con sentarse en el trono de hierro, ya que este es muy filoso. Recordemos que este trono de hierro sí se ve mucho más puntiagudo que el que se vio en la misma Game of Thrones. Podemos conocer al hijo de Corlys Velaryon, Laenor, que debido a que su madre es Rhaenys Targaryen, tiene sangre de Valyria por ambos lados, y lo vemos que es el jinete del dragón de bruma. La batalla de peldaños de piedra es una gran escena de acción, y podemos ver que es muy del estilo de Juego de Tronos, nos recuerda la batalla de los bastardos. Este episodio fue dirigido por Miguel Sapochnik. Podemos ver algunos planos parecidos con Jon Snow y con Daemon, un estilo que vuelve más emocionante a estos episodios. Y estos fueron los 36 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del tercer episodio de la serie de House of the Dragon. De igual manera, si te interesa conocer el todo explicado de este episodio de esta serie o todos los datos y curiosidades del capítulo anterior, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los intelectuales pop. So say we all.